El doctor Esteban Pérez es profesor de grado en la Universidad de Salamanca y en la Universidad Europea Miguel de Cervantes de Valladolid. Es profesor del Máster de Periodoncia e Implantes de la Universidad Europea Miguel de Cervantes y miembro de la Fundación Osteosite de Investigación en Implantología Oral. Y para mí es un placer tenerlo aquí. Antes estábamos hablando Esteban y yo, y es muy curioso porque de biomecánica no suele haber mucha gente que hable y que lo vea como algo divertido, porque cuando nos ponemos como periodoncistas a hablar de injertos, esto, o los casos de los prostodoncistas y demás, pero si no sabemos esto de los que nos va a hablar hoy Esteban, hay muchos casos que no van a poder funcionar. Con lo cual, Esteban, yo quiero hasta el final, no hablaré, todo el mundo está en silencio, yo intentaré que no hable nadie y te lo dejo y al final haremos las preguntas. ¿De acuerdo? Perfecto. Muy bien, pues comparto. A ver. Vale. ¿Se ve bien, verdad? Sí, no tengo ningún problema ahora mismo. Vale. Bueno, perfecto. Bueno, antes de nada, bueno, Héctor, darte millones de gracias por permitirme disfrutar de esta tarde con vosotros. El tema que hemos escogido y que hemos un poco decidido hablar es un poco sobre biomecánica en implantología oral. Bueno, más que nada porque quizá no es que no se tenga en cuenta, ¿no? Sino que quizá es un tema que últimamente pues sí que soy un poquito más, algunos estamos un poquito ahí dando un poco la vara con el tema de la biomecánica, pero quizás sea una de las ramas de la implantología que menos se escucha y también es cierto que es un tema un poquito más arduo, que espero haceroslo lo más ameno posible para que más o menos saquemos alguna cosita clara. Pero sí que es cierto que, bueno, pues no son fotos chulas para Instagram, no son fotos quirúrgicas así que molan mucho poner, sino que es un tema un poquito más arduo, pero que yo creo que podemos sacar alguna conclusión clara. Os dejo aquí mis correos, mis 3 correos, ¿vale? Para cualquier pregunta que queráis hacer, si no da tiempo a resolverla después, o cualquiera de la literatura científica que veáis que aparece en la presentación, pues me la pedís por email y estamos en contacto, ¿vale? Sin ningún tipo de problema. Bueno, los objetivos principales de este webinar es simplemente pues, entender un poquito cómo reacciona el sistema prótesis implante hueso ante la aplicación de carga o con nuestras cargas que damos, nuestras cargas oclusales. Y sobre todo también entender la fisiología ósea ante la aplicación de carga, que quizá es un aspecto que otras ramas médicas lo tienen muy en cuenta y más que nosotros quizá, y que a nosotros se nos olvida un poquito, quizá no le tenemos suficiente importancia, ¿no? Y después, por supuesto, que cómo afecta esa biomecánica al hueso alrededor de nuestros implantes, que realmente nosotros lo que queremos mantener es el hueso perimplantario, y cuáles son los factores o los actores principales que van a influir en esta transmisión de carga al hueso, ¿no? Intentaremos ser un poquito clínicos dentro de lo que podamos, ¿vale? Y yo creo que podemos obtener conclusiones. Mucha de la presentación, empezando ya con la materia, y ya se ha ido metiendo más gente, mucha de la presentación tendrá que ver con esta fórmula, una fórmula que es tensión igual a fuerza partido por superficie. Si nosotros centramos esta fórmula en el sistema estomatognático, es decir, la tensión que nosotros transferimos al sistema prótesis implante hueso serían nuestras cargas oclusales, si es cierto, ¿no? Y la tensión que se transfiere pues, a todo el sistema. Si desglosamos un poquito la fórmula y hablamos un poquito de las fuerzas por separado, en cuanto a las fuerzas vamos a hablar de 3 características principales de las fuerzas. En primer lugar hablaremos de la dirección de estas fuerzas. En nuestro sistema las fuerzas principalmente tienden a ser axiales, aunque tanto de compresión como de tracción, aunque en mayor medida fuerzas compresivas en el eje axial del implante, pero también tenemos fuerzas horizontales o fuerzas de cizalla. Sabemos que el hueso alrededor del implante y todo el sistema implante-hueso conlleva mejor y soporta mejor las fuerzas en el eje axial del diente, ¿vale? Mientras que lleva peor un poquito las fuerzas de cizalla. En el eje axial del diente las fuerzas se suelen ver más en sectores posteriores que en sector anterior, que son más de componente horizontal.
Otra de las características a comentar sería la magnitud de la fuerza, ¿no? La disposición que existe entre los maxilares es similar a una palanca de clase 3, en la cual el fulcro lo estamos localizando a nivel de la ATM y, por tanto, conforme nos vamos distalizando, nos vamos yendo a sectores posteriores, la magnitud de la fuerza que existe es muchísimo mayor. Por tanto, no es lo mismo en la comparación de la magnitud de carga que sufre un incisivo central con la que sufre un segundo molar, ¿no? Entonces, también es importante a la hora de colocar nuestros implantes y nuestras rehabilitaciones el saber en qué sector estamos rehabilitando nuestros implantes, porque la magnitud de fuerza que va a soportar esos implantes no van a ser las mismas, ¿vale? Y por último tendríamos la duración. En cuanto a duración de las fuerzas, tendríamos dos principales, una que sería unas cargas o fuerzas dinámicas, son fuerzas de impacto, fuerzas de corta duración, que son las fuerzas realmente fisiológicas del sistema estomatognático, al igual, pues bueno, como otros sistemas locomotor, en el cual el hueso pues sufre impactos a la hora de andar, como lo hace a la hora los huesos maxilares, a la hora de comer y a la hora de tener esos impactos masticatorios. Si bien es cierto que podemos también tener ciertas cargas estáticas, ¿no? Características como todos pues de pacientes parafuncionales, ya sean rechinadores o apretadores, son cargas estáticas que tenemos que tener en cuenta a la hora de rehabilitar nuestros implantes, qué tipo de paciente estamos y qué tipo de cargas, de duración de cargas vamos a tener. Los implantes y el hueso llevan mucho mejor las cargas dinámicas, llevan mucho mejor esas fuerzas de impacto que las cargas estáticas, ¿vale? Por eso, pues bueno, cuidadito con nuestros pacientes parafuncionales y tenerlo en cuenta a la hora de rehabilitar. Si volvemos un poquito a nuestra fórmula, la tensión, aparte de estar relacionado con la fuerza que hace el paciente, por ejemplo, y la superficie donde se disipa esta fuerza, la tensión, según la ley de Hooke, está relacionada con el módulo de elasticidad o el módulo de Young del material. Es decir, cuando un material que tiene todo tipo de material tiene un módulo de elasticidad, tiene un módulo de Young, es más rígido o más elástico, pues ante una misma tensión va a tender a deformarse más o deformarse menos. Un ejemplo es una vara de acero, pues va a necesitarse más tensión para doblar esa barra de acero que si es una vara de avellano, por ejemplo, ¿no? Entonces, todo material tiene unas características elásticas y un módulo de elasticidad. Nuestros implantes tienen un módulo de elasticidad, nuestro hueso tiene un módulo de elasticidad, pero hueso cortical por un lado y hueso trabecular por otro, y no es igual, ¿vale? Entonces, cada tipo de hueso, cada tipo de implante, cada tipo de material de prótesis se puede comportar de una manera distinta porque tienen módulos de elasticidades distintos, ¿vale? Entonces, todo material, como hemos dicho, ante una tensión puede sufrir una deformación, ¿vale? Es decir, si yo aplico tensión a un material, este va a deformarse y dependerá del módulo de elasticidad que tenga. Cuanto mayor módulo de elasticidad tenga, cuanto más rígido sea ese material, va a tener, ante una misma tensión, una menor deformación. Es decir, yo tengo una fuerza determinada y me va a costar más deformar un material más rígido que más elástico. Eso está claro, ¿no? Si nos centramos en esta deformación, que es quizá lo que también nos interese de verdad, hablamos un poquito de la curva de tensión-deformación, ¿vale? Si veis en la gráfica, tenemos a nuestra izquierda la tensión, en la cual si yo voy aumentando esa tensión, la deformación también va aumentando, hasta un punto que se llama límite elástico, que veis aquí el yield strength, que es el límite elástico del material. Todo material tiene un límite elástico, todo tejido vivo tiene un límite elástico también, dependiente de su módulo de elasticidad, como hemos visto en la ley de Hooke. Si nosotros no superamos, con esta tensión, no superamos ese límite elástico, lo que ese material va a sufrir va a ser una deformación elástica. ¿Qué quiere decir una deformación elástica? Que cuando yo deje de aplicar esa tensión a ese material va a volver a las dimensiones originales, ¿vale? Mientras que si yo supero ese límite elástico, ya voy a entrar en una deformación plástica. Es decir, que el material, cuando yo deje de aplicar esa tensión, el material no va a recuperar esas dimensiones originales, ¿vale? Y por tanto va a sufrir una deformación permanente, ¿vale? El hueso sufre deformación elástica y el hueso puede sufrir de deformación plástica, ¿vale?
Si yo supero esa deformación, ese límite elástico y continúo aumentando la tensión, como veis en la gráfica, pues llegaré al límite de fractura de todo material. Todo material tiene un límite de fractura también, ¿vale? Entonces, voy a poneros un pequeño vídeo para explicar un poquito lo que es las diferencias entre una deformación elástica y una deformación plástica, ¿vale? Si os dais cuenta, aquí vemos dos materiales distintos, dos reglas de distintos materiales, y los dos tienen, aunque no lo sabéis, pero los dos tienen distintos límites elásticos. Entonces, si yo le aplico una tensión a los materiales, la misma tensión a ambos, es decir, les coloco un peso de una determinada magnitud, vemos que se deforman ambos materiales, quizá un poquito uno más que otro, por tanto los módulos de Young no serán idénticos, y lo que vemos es que si yo aumento un poquito más esa tensión, es decir, le voy a poner un poquito más de peso a las dos reglas, veré que esa deformación todavía es mayor, es decir, que estas reglas cada vez se deforman más. Pero ¿qué pasa si yo quito esa tensión? Veréis que las reglas vuelven a sus dimensiones originales. Es decir, lo que han sufrido entonces ha sido una deformación elástica. ¿Os dais cuenta? Han vuelto a sus dimensiones originales. Ahora bien, yo voy a aumentar mucho la tensión. Una de las reglas sufre una deformación plástica y la otra, como veréis, aunque yo aumente mucho la tensión, vuelve a sus dimensiones originales. Sigue sufriendo una deformación elástica. Por tanto, la de más hacia acá tiene un límite elástico mayor que la otra, ¿vale? Para ver las diferencias del límite elástico. ¿Y qué pasa si superamos ese límite elástico? Que podemos llegar al límite de fractura de todo material. Como veis, en este atleta, el cual, sumando su energía cinética, su peso, pues transfiere una tensión excesivamente grande a la pértiga, con lo cual la pértiga sufre una fractura porque ha llegado a su límite de fractura, ¿vale? Entonces, esta pértiga, por supuesto, no sería la adecuada para este atleta, porque la tensión que está sufriendo, que está transfiriendo a la pértiga es excesiva y la deformación, por tanto, es tal que ya no solo pasa a ser, llega a su límite de fractura, ¿vale? Si ha quedado claro esto de las deformaciones elástico y plástica, os vuelvo a repetir, todo material, porque aquí son materiales inertes, pero todo tejido vivo también tiene una deformación elástica y una deformación plástica, ¿vale? Dependiente de su módulo de elasticidad, ¿vale? Si volvemos un poquito a la fórmula que hemos comentado antes, al principio, nos queda un parámetro solo por desglosar. Hemos hablado de las fuerzas, de las características de las fuerzas, de la tensión, que está relacionado con el módulo de elasticidad y con la deformación que se produce al aplicar esta tensión, y después en la superficie. Quizás si nos planteáramos esta fórmula en el sistema estomatognático nuestro, pues diríamos, ¿cuál es dónde yo puedo influir en esta fórmula? ¿Yo puedo influir en la fuerza que el paciente hace? Bueno, puedo decirle al paciente que muerda más flojito, ¿no? O bueno, puedo indicarle un tratamiento de fisioterapia para que, bueno, pues esos músculos masticatorios no hagan tanta fuerza. Pero bueno, es un parámetro que quizá se nos escape de las manos en nosotros controlar la fuerza que hace el paciente, y más sobre implantes, ¿eh? Al no tener ligamento periodontal, pues no sabemos muchas veces en rehabilitaciones completas lo que el paciente puede llegar a morder en magnitud, ¿no? Pero sí que podemos actuar sobre la superficie, ¿vale? La superficie es la superficie de disipación de esa tensión. Nosotros podemos actuar en la superficie de disipación. Os pongo dos extremos, ¿eh? Un all-on 14 y un all-on 1, ¿vale? Bueno, son dos absurdeces los dos casos, pero bueno, dependiendo un poquito de la tensión o la fuerza que haga un paciente o haga otro, pues está más indicado en un tipo o en otro, ¿vale? Como ya veremos. Quizás si es un boxeador profesional, pues igual el ponerle 14 implantes, pues quizá disipe mejor las cargas, y si es una abuelita que mastica coles de Bruselas todos los días, pues quizá un all-on one le pueda servir para masticar, ¿eh? Son absurdeces lo que estoy diciendo, pero nosotros podemos actuar en la superficie de disipación de esa tensión que se está transfiriendo, ¿vale? Vamos a centrarnos un poquito en el hueso primero, ¿vale? Sabemos un poco anatómicamente cómo está conformado el hueso, ¿eh? Con los sistemas de Havers, con las osteonas, de las cuales esas osteonas están divididas en lamelas, y lo importante es que entre estas lamelas tenemos unos canalículos en los cuales están localizados los osteocitos, ¿vale? Los osteocitos con sus prolongaciones,
que tienen unas prolongaciones, los cuales están en contacto entre ellos y también dentro de estas lamelas. ¿Por qué son importantes los osteocitos? Porque ahora comentaré qué papel juegan en la biomecánica, un papel primordial y un papel importantísimo. Cuando un hueso, como este que veis aquí, un fémur, sufre una tensión a la hora de correr, cuando estáis saliendo ahora que os dejan salir a correr, pues cuando están sufriendo esas tensiones, el hueso sufre una deformación, es decir, el hueso sufre una deformación y estas lamelas se deforman y son los osteocitos los que reciben esa información. ¿Cómo lo hacen? Ahora os lo comento, ¿vale? Si hablamos un poquito de las células que forman parte del sistema óseo, digámoslo así, pues muy fácil, me diríais osteoblastos, osteoclastos, pero poca gente se acuerda del osteocito, ¿vale? Y poca gente da la importancia que tiene el osteocito. Hablamos un poco de osteocito, hablamos de osteoblasto y hablamos de osteoclastos, ¿vale? Pero nosotros lo que nos queremos centrar es en el osteocito, porque para nosotros es el capo, es el que maneja la biomecánica ósea sin lugar a dudas, ¿vale? ¿Cómo lo hace? Bueno, el osteocito, si os dais cuenta, tiene una anatomía muy característica con esas prolongaciones y es capaz, a través de una serie de integrinas, de receptores y canales de iones, que no vamos a entrar mucho en profundidad, de captar esas señales mecánicas, esas deformaciones, esos impactos, esas tensiones que está recibiendo ese hueso, tiene la capacidad de tener mecanopercepción. Es decir, tiene esa capacidad de captar esas señales mecánicas. Pero es que a su vez tiene la capacidad de mecanotransducción. Es decir, tiene la capacidad de, a través de una serie de mediadores, favorecer o activar más una actividad osteoblástica o una actividad osteoclástica, ¿vale? De cara a tener ese remodelado y ese metabolismo óseo que está muy relacionado con la tensión que está sufriendo ese hueso y, por tanto, esa deformación, dependiendo del módulo de elasticidad que tenga, que lo capta el osteocito con sus prolongaciones en las lamelas y lo transmite al resto de células óseas para dar una respuesta metabólica ósea. Si en este caso el osteocito lo que nos libera es una prostaglandina E2, por ejemplo, pues no vamos a entrar en profundidad, pero sobre todo lo que vamos a tener es una actividad osteoclástica, ¿vale? Si al contrario pues es óxido nítrico, sobre todo la actividad que vamos a tener es una actividad osteoblástica formadora ósea, ¿vale? Y muchas veces son parejas, es decir, no son independientes, porque ya sabemos que siempre cuando queremos tener una regeneración o una posición ósea, vamos a tener que tener una actividad osteoclástica previa, ¿vale? Si, por el contrario, si liberamos osteopontina, pues tendríamos una actividad mixta. Y por último, la esclerostina, pues es sobre todo, tiene una actividad osteoclástica, más de reabsorción ósea. Ya os he dicho que todas las referencias que aparecen en la presentación, sin problema ninguno, os las facilito vía email, sin ningún problema, ¿vale? A texto completo. Nos vamos a centrar en este diagrama que a nosotros en el grupo de investigación Osteosite, que muchos de ellos me estarán viendo y a los cuales les envío un beso enorme, lo tenemos prácticamente tatuado en la espalda y muchos de los que ya han visto esta presentación, porque seguro que hay exalumnos míos y alumnos propios ahora mismo que también les mando un saludo a todos y es un orgullo veros aquí. Sabemos que ante una aplicación de tensión, es decir, el hueso se va a comportar de una manera u otra, ¿vale? Porque sabemos que todo hueso, todo tejido óseo se modifica ante la aplicación de carga de alguna manera, es decir, tiene una remodelación ante la aplicación de carga. Si nos vamos a la izquierda del diagrama, observamos que si nosotros no aplicamos nada de tensión o una tensión mínima al sistema o al hueso, se produce una ventana de desuso agudo, es decir, puede haber una atrofia por desuso. Esto es característico, por ejemplo, siempre ponemos el mismo ejemplo del astronauta. Es decir, un astronauta que le tenemos en la estación espacial sin que sus huesos sufran impactos, porque no tiene la acción de la gravedad y por tanto sus huesos no sufren impactos, cuando el astronauta vuelve a la Tierra, a los campos de Massachusetts, pues lo que no hacen es abrirle la nave y decirle corre por el campo, sino que le cogen a la sillita a la reina, le meten en la furgoneta y está varios meses de rehabilitación para aumentar esa densidad ósea que ahora mismo lo que tiene es, pues eso, un desuso. Escoltat en la tele que en setembre, si no n'hi ha vacuna,
Menechik esta clase. Espera un segundo porque hay alguien que ha estado... Se le disparó el micrófono a alguien. Vale, bueno. Lo malo es... ya está, ya lo tengo Venga. solucionado. Entonces, bueno, esos huesos que no sufren tensión pues pueden sufrir un desuso agudo. De aquí a que cuidadito con esa tendencia, como decimos nosotros, con las oclusiones ligeritas, ¿vale? Y las cargas ligeritas sobre implantes. El decir, bueno, pues a los implantes les voy a dar poca carga, o los implantes van en anooclusión o nanooclusión. Los implantes sirven para masticar y, por tanto, las rehabilitaciones protésicas tienen que ir con una carga adecuada, como si fuera un diente normal y corriente, ¿vale? Porque si no podemos tener el problema de esta ventana de desuso agudo y una atrofia por desuso. ¿Cuántos implantes muchas veces sin estar cargados y llevar meses que el paciente al final no viene a rehabilitar y vemos que tiene pérdida ósea perimplantaria, ¿no? Bueno, no vamos a hablar de la etiología de la pérdida ósea perimplantaria porque no vamos a entrar en controversia, ¿vale? Pero bueno, simplemente yo lo que quiero recalcar es cuál puede ser la influencia de la tensión en el hueso. Y estas son las ventanas que debemos tener en cuenta, ¿vale? Si pasamos a las siguientes ventanas, vemos 3 ventanas un poco adaptativas y después de sobrecarga, ¿vale? La segunda ventana, estaríamos hablando de una ventana de adaptación, es una ventana adaptativa donde el hueso está disfrutando, es decir, al hueso le gusta la tensión, una tensión controlada, al hueso le gusta ese remodelado, esos impactos, esas fuerzas intermitentes que hacen que haya un remodelado de posición, una reabsorción, es decir, que tengamos esa ventana adaptativa. Si seguimos aumentando esta tensión, ya entraríamos un poquito en una serie de ventanas de sobrecarga, ¿vale? Es decir, el hueso, si sufre sobrecarga, empieza a tener un remodelado, más bien una reacción de reabsorción ósea, ¿vale? Y por tanto podemos empezar a tener microfracturas o incluso pérdida ósea por exceso de tensión alrededor del implante. Si seguimos aumentando mucho esta tensión, pues llegará a un punto de que será la fractura del hueso, ¿no? O la fractura ósea total. Wiskott, esto es el mecanostato de Frost, que os puedo pasar los artículos. Wiskott más adelante dio unos valores de microdeformación, como veis ahí, o de microstrains, en los cuales pues entramos en estas ventanas adaptativas. Que es difícil en el sistema estomatognático y en los implantes llegar a estas ventanas de sobrecarga o de reabsorción un poquito ósea, pues sí, es difícil siempre y cuando hagamos las cosas bien, ¿eh? Y tengamos en cuenta pues la oclusión, de no tener prematuridades, interferencias, tener un poco controladas estas características oclusales, ¿vale? Pero bueno, también en este sentido estamos un poco, en nuestro sistema, estamos un poquito en equilibrio, ¿no? ¿Dónde está el límite, ¿no? ¿Dónde está ese límite que el hueso no se reabsorba porque le falta carga, digámoslo así, o le falta tensión, o le falta ese dinamismo, o dónde nos estamos pasando de exceso de tensión, ¿no? Por tanto, tenemos que estar en ver el vaso ni medio lleno ni medio vacío, sino lo suficientemente, con una carga lo suficientemente adecuada, porque si sabemos que si tenemos menor carga, pues vamos a tener esa reacción por desuso y por tanto necesitaremos más metabolismo, necesitamos más carga, necesitamos más chicha, como digo yo, pero si tenemos excesiva carga, pues lo que vamos a tener es una reabsorción o vamos a tener esa reacción de reabsorción del hueso o microfracturas que no nos interesan para nada alrededor de nuestros implantes, ¿vale? Entonces estamos ahí en ese dilema de tener la suficiente y adecuada carga para tener una buena respuesta adaptativa ósea. Si bien es cierto esta deformación del hueso, clínicamente se puede transformar o se puede traducir en micromovimientos. El implante, en su lecho óseo, ya sea en cicatrización o ya sea una vez cicatrizado, dependiendo de las características elásticas del hueso que le rodea, tiende a tener cierto micromovimiento. Sabemos por estudios que unos micromovimientos del implante en su lecho óseo y durante su cicatrización mayor de 150 micras está ligado con un cierto riesgo de encapsulación fibrosa alrededor del implante y pérdida de la osteointegración o no conseguir la osteointegración adecuada, ¿vale? Y nosotros clínicamente podemos medir estos micromovimientos, podemos saber nuestra estabilidad primaria o nuestra estabilidad secundaria o monitorizar la estabilidad para saber estos micromovimientos que está sufriendo el implante, si son excesivos o no son excesivos.
Bueno, un estudio que realizamos en la Fundación Society, que tenemos publicado en 2015, hablaba de que sí se puede medir estos micromovimientos y se pueden medir con el análisis de frecuencia de resonancia, ¿vale? Con el Penguin o, por ejemplo, cada vez tenemos más sistemas de análisis de frecuencia de resonancia. Hicimos un ensayo en costillas de vaca, un ensayo in vitro, en el cual colocábamos implantes Klöckner Essential Con de 1,5 milímetros de cuello, en el cual, bueno, los insertábamos con un torque de inserción, un torquímetro para medir el torque exacto de inserción. En este momento le medíamos el análisis de frecuencia de resonancia para saber esa estabilidad, esos valores ISQs que tenían, y lo cotejábamos con el micromovimiento del implante al colocarle una corona provisional de resina y en una máquina de fluencia de carga pues darle una carga controlada similar a lo que sufre más o menos un premolar inferior, 150 newtons y 6 grados de angulación, y con un microscopio de alta resolución pues mirábamos el micromovimiento que sufría el implante. Y vimos las conclusiones principales de esto, para no entrar más, es que con el análisis de frecuencia de resonancia está ligado totalmente al micromovimiento que sufre el implante, con una relación directamente proporcional, en el cual cuanto más ISQs tengo, cuanto más valores ISQs, pues menos micromovimientos tiene el implante, ¿vale? Entonces es cierto que podemos llegar a medir estos micromovimientos, ¿vale? Entonces, una vez hemos visto un poco cómo funciona esa fisiología ósea en la aplicación de cargas y cómo vemos que la aplicación de carga puede al hueso pues, llevar a cabo una serie de adaptaciones, vamos a ver los efectos de la carga en la remodelación ósea con una serie de estudios. Es cierto que si os dais cuenta, o si sois de leer bibliografía científica y literatura, que no hay mucha evidencia científica en la biomecánica, entre comillas. ¿Por qué? Porque es bastante difícil investigar, y si no que nos lo digan a nosotros, investigar en biomecánica, ¿vale? ¿Por qué? Porque estudios in vitro sí que es sencillo realizar y hay bastante publicado y nosotros tenemos bastante publicado in vitro, pero es cierto que in vivo o en pacientes un ensayo clínico controlado y aleatorizado en pacientes de biomecánica no te va a pasar un comité de ética nunca, porque no van a permitirte que a una rehabilitación protésica le hagas una sobrecarga y a otra no, es que no va a pasar un comité de ética, ¿no? Y en estudios animales, pues hay varios estudios animales hechos evaluando la influencia cómo influye la carga en la remodelación ósea alrededor de los implantes, pero en animales que quizá no se parezcan mucho a la o a la dinámica mandibular que tiene un humano, ¿no? Es decir, no sirve de nada hacer ensayos en perros, por ejemplo, ¿eh? En primer lugar, porque hay que mirarles a los ojos a la hora de sacrificarles, ¿eh? Pero aparte de eso, que nosotros no nos parecemos a un perro a la hora de comer, ¿no? Ni a un cocodrilo, que tiene solo dinámica vertical, ¿no? Solo tiene movimientos verticales, sin nada de ángulo de Bennett. Tampoco somos un camello, un rumiante, que tiene un Bennett, un movimiento de Bennett muy, muy amplio. Pero estamos entre unos y otros. ¿Cuál es el animal idóneo para hacer investigación en biomecánica? El mono, los primates, ¿vale? Porque son lo más similar a la dinámica mandibular que tiene el ser humano. Ahora bien, el dinero o la cuantía económica que supone hacer investigación animal en monos, pues es demasiado elevada para hacer mucha investigación y, por tanto, de ahí que no tengamos gran evidencia científica sobre esto. Pero sí que la hay y os voy a presentar, ¿vale? Todos los estudios que os voy a presentar son estudios en primates, estudios hechos en monos, ¿eh? Muy rápidamente, porque tampoco quiero meterme mucho en ello, y vamos a hablar un poco vais a ver cortes histológicos. Yo no soy experto ni mucho menos en histología, pero bueno, se ve claramente las diferencias entre unas histologías y otras. Si vemos estas dos histologías, la que tenemos a mano izquierda y la que tenemos a mano derecha. Si yo me percato a mano derecha, yo quizá vea más contacto hueso-implante, este hueso mineralizado, este hueso de color azul, ¿no? Pues vemos que hay más contacto que en el otro, ¿no? Vemos más contacto hueso-implante que en el otro. Y da la casualidad, bueno, que en el de la izquierda son implantes que no se llegaron a cargar en primates, y fijaros que en el lado derecho pues llevan una carga temprana. Entonces, la carga influye en la aplicación o en la posición ósea alrededor del implante. Si continuamos con otro estudio de Piatelli, también en
en monos, si vemos estos 3 implantes, a mí me llama la atención, por ejemplo, los implantes de la derecha, sin saber de histología, porque no necesitamos saber mucho, vemos esos puentes entre los implantes, ¿no? Esas trabéculas que nos unen unos implantes con otros, y vemos ese contacto de color moradito, pues vemos más contacto hueso-implante en esos implantes de la derecha que en el implante de la izquierda. Y da la casualidad pues que los implantes de la derecha son implantes con carga y el implante de la izquierda es un implante que no está cargado, ¿vale? Otro estudio, el de Romanos, que ya aquí haré un hincapié para daros la importancia de algo. Si vemos estas 3 radiografías, o estas 3 histologías, perdón, donde veo más contacto hueso-implante o más coloración de contacto hueso-implante es en la histología de la derecha, ¿no? Mientras que la que menos observamos, pues quizá es en la de arriba a la izquierda, ¿no? Que hay menos contacto entre las espiras del implante y el hueso. Pues da la casualidad que los de arriba son implantes sin carga, los de abajo son cargas diferidas y los de la derecha son carga inmediata, ¿vale? ¿Cuál es un poco la importancia de la carga inmediata, de la inmediata en la biomecánica, ¿no? Aquí tengo que nombrar a mi gran amigo y hermano David Chavarri en su tesis doctoral que la va a leer ya, a puntito de leerla ya, en la cual nosotros nos preguntábamos que queríamos ver cuál era la diferencia de la integración con carga o sin carga y cómo lo hacíamos en un modelo animal, ¿no? Entonces se nos ocurrió, llamadnos frikis, en colocar implantitos, en este caso son implantes Vega de Klöckner de 3 milímetros, en tibias de conejitos, ¿vale? Y medíamos la estabilidad del implante para comprobar la estabilidad primaria del implante y después, durante 6 semanas, a unos conejitos les hacíamos correr en una cinta de correr durante 10 minutos al día durante 6 semanas. El grupo control, la mitad de los conejos quedaban tabulados en su jaulita y el grupo test, lo que hacía era correr durante 10 minutos durante 6 semanas. Los resultados que hemos obtenido, estos son ya una vez hecho el sacrificio, en el cual nosotros colocábamos a los implantes unos tapones de cierre, unos tapones que estaban milimetrados cada 0,5 milímetros, ¿vale? Para ver esa altura que teníamos. Obviamente los implantes estaban enterrados todos exactamente igual, justacristales, y colocábamos los tapones para ver la diferencia. Este es un conejo control, es decir, un conejo que no corrió, un conejo que quedó tabulado, mientras que aquí tenemos el sacrificio de un conejo test, donde observamos ese incremento óseo que a nosotros nos llamó muchísimo la atención, que creciera hueso por encima, que hubiera este sobrecrecimiento óseo en los conejos que corrían, ¿vale? Y vosotros diréis, ¿y por qué? A ver, el conejo al correr, al fin y al cabo, lo que hace es dar una patada y transmite un impacto al hueso, ¿vale? Que esto puede ser, podemos sacar conclusiones igual que si fuera una carga inmediata. No, obviamente no, porque no estamos hablando de un sistema estomatológico, estamos hablando de una tibia de un conejo. Pero sí que estamos transfiriendo tensión al hueso desde el momento, al implante, desde el momento que se coloca, ¿vale? Entonces estaríamos simulando lo que fuera una carga inmediata en comparación con los conejos controles. Si nos vamos a ver las histologías que observamos tras el sacrificio, histologías súper bonitas de la Universidad de Salamanca, nos llamó muchísimo la atención y nos gustó mucho, y esos puentes óseos que se observan en el grupo test, que no se observaban en el grupo control, ¿vale? Estos arbotantes, que los hemos denominado nosotros, estos arbotantes que nacen del hueso cortical y se van a pegar al implante en el grupo test, en el grupo que ha sufrido carga. Y en cuanto a los resultados de ISQ, hubo un mayor aumento de ISQ en el grupo test y mayor VIC, que es lo más importante de todo también. Teníamos más más contacto hueso-implante en el grupo test, con carga, digámoslo así, que en el grupo control. ¿Por qué es importante? Porque las cargas inmediatas son muy recomendables biomecánicamente. ¿Por qué? Porque lo que hacemos, el hueso, lo que se hace es posicionar al implante en función de la carga que va a sufrir ese implante. Esto los traumatólogos últimamente lo tienen muy claro. Es decir, los traumatólogos ahora, antes te fracturabas un brazo o una pierna, me da igual, una pierna, y lo que te hacían era escayolarte y esperar X semanas a que el callo de fractura, ¿no? Pues que hubiera una inmovilización de los fragmentos de fractura para que se produjera un callo de fractura óseo. Hoy cada vez más
este tiempo de esta ferulización, este tiempo de escayola es muchísimo menor, y cuanto antes se empiece a la rehabilitación, muchísimo mejor. ¿Por qué? Porque ese callo óseo se va a formar en función de la carga que aplica el individuo a la hora de andar. Exactamente lo mismo con los implantes. La carga inmediata favorece una mejor posición ósea, una posición ósea ordenada, ¿vale?, en función de la carga que ese implante va a sufrir, ¿vale? Por tanto, también las cargas inmediatas han tener, estoy hablando de carga inmediata, no de provisionalización inmediata, ¿vale? Entonces, en un implante que no sufre carga inmediata o que no le ponemos carga inmediata, lo que pasa que es pues, que hay una posición amorfa de hueso alrededor del implante y que una vez se coloque la prótesis vuelve a reorganizarse esas trabéculas óseas en función de la carga que se está aplicando. Y eso no vamos a entrar en temas de inflamación, pero estaríamos hablando de dos procesos inflamatorios, colocación del implante y carga, mientras que si lo hacemos de una sola vez, solo se produce un proceso inflamatorio, evitando posibles problemas después. Más adelante, Miyato también en monos lo que hizo fue evaluar ya no solo la carga, sino la sobrecarga. ¿Qué pasa si yo hago una sobrecarga a un implante? Fijaros la diferencia entre las histologías. El implante control con un contacto hueso-implante del 100%, que decir del 100% que no hay ninguna pérdida ósea, mientras que si vamos aumentando las micras de sobrecarga, observamos hasta 250 micras que observáis como el implante está totalmente en volandas, no hay osteointegración, se ha perdido esa osteointegración del implante. Por tanto, cuidadito, hay que tener claro la oclusión también, porque el implante me puede quedar muy bonito, le he hecho un curí, le he hecho una técnica de salchicha de Urban, me ha quedado súper bonito, he hecho una tracción del colgajo lingual teniendo muy en cuenta todas las estructuras anatómicas y he elevado para meterle ahí 2 vacas y media, más un poquito de hueso mío, y luego cojo y le pongo una corona no anatómica con una sobrecarga, y luego cuál es el problema, que el implante se ha perdido, y el problema cuál ha sido. Y luego ahora el problema es del curí, o es el del cirujano que ha puesto el implante, o del prostodoncista que ha hecho una prótesis que no es la correcta, ¿no? Cositas a tener en cuenta. Isidor más adelante también comparó un poquito la influencia de la placa bacteriana, que en ningún momento aquí yo estoy diciendo que la placa bacteriana no tenga nada que ver con la pérdida ósea marginal. Por supuesto que sí. Por supuesto que hay un componente bacteriano y hay un componente infeccioso, pero también igual tenemos que empezar a pensar un poquito en el componente biomecánico de la pérdida ósea marginal. Y vemos que, bueno, la pérdida ósea que se producía en ambos grupos era más o menos similar, el MBL, el marginal bone loss, pero sí que es cierto que la sobrecarga quizá era más dramático porque había más pérdidas si teníamos sobrecarga que solo si teníamos placa bacteriana, ¿no? en el grupo de placa. Entonces, bueno, con esto no quiero aburriros con el tema de los estudios, pero hay bibliografía que nos certifica que el hueso alrededor del implante se remodela en función de la carga que se está aplicando, ¿vale? Y eso es así, entonces tenedlo en cuenta. Y luego, si ya nos metemos un poquito en cuáles son los factores que podemos nosotros, que pueden influir en esa biomecánica alrededor de nuestros implantes, o que nosotros podemos influir en ella, el primero de todos es el hueso, ¿no? El hueso para nosotros es una de las cosas más importantes. Y sabemos, tanto por la clasificación de Lejomizar como muchas clasificaciones que existen, muchísimos tipos por lo menos 4 tipos de hueso, dependiendo un poco la densidad que tengan, ¿no? Un hueso cortical o un hueso tipo 1 no tiene el mismo módulo de elasticidad, no tiene las mismas características elásticas que un hueso trabecular. Por lo mismo no vamos a esperar un mismo comportamiento biomecánico de mi rehabilitación si yo el implante lo estoy colocando en un sector antero-inferior que si lo estoy colocando en un sector postero-superior, ¿vale? Entonces, bueno, son cositas a tener en cuenta y que voy a intentar desglosaroslas un poquito. Cuando estamos ante un hueso muy trabecular o cuando estamos un hueso poco denso, sabemos que es un hueso de menor módulo de elasticidad y que, por tanto, ante una misma fuerza o ante una misma carga que haga el paciente, va a sufrir mayor deformación, ¿vale? Aquí entramos en lo que os ponía yo de los vasos, ¿vale? Es decir, ¿cuál es la deformación suficiente o cuál es la deformación exagerada para que se produzca una pérdida o influya en la pérdida ósea alrededor del implante? Sabemos que esta deformación depende del módulo de elasticidad, entonces si estamos ante un hueso muy trabecular podemos esperar una mayor deformación. Por tanto, si yo me voy a las fórmulas de antes que hemos hablado, como decía la ley de Hooke, ¿no? La deformación, que es lo que veis ahí, es igual a la tensión que va a sufrir el hueso por su módulo de elasticidad.
¿vale? ¿En qué podemos influir en esta fórmula? ¿Podemos influir en el módulo de elasticidad del hueso? No. Es decir, el módulo de elasticidad del hueso es el que es. El módulo de elasticidad del hueso trabecular es aproximadamente 1 gigapascal, no podemos influir en eso, ¿vale? O bueno, podemos tener al paciente tomando más calcio. A ver, es decir, el módulo de elasticidad tiene el módulo de elasticidad que tiene, ¿vale? El hueso. Donde sí podemos actuar es en la tensión que va a sufrir ese hueso. ¿Y cómo podemos influir en la tensión? Pues en la fórmula de tensión igual a fuerza partido superficie. En la fuerza yo no puedo actuar, porque entonces yo no puedo decirle al paciente que mastique más despacio. Donde sí puedo actuar, donde hemos dicho, en la superficie de los implantes. Entonces yo para disminuir esta tensión que va a sufrir el hueso, o disminuyo la fuerza o aumento la superficie. Disminuir la fuerza no puedo, tendré que aumentar la superficie. ¿Cómo? Pues bueno, aumentando el número de implantes. Es decir, si yo aumento el número de implantes, aumento la superficie en contacto entre el implante y el hueso y, por tanto, aumento esa superficie de disipación de carga. Entonces, por tanto, si yo tengo un paciente parafuncional, te voy a poner, o un paciente que vemos que es un paciente que tiene una magnitud de fuerza elevada, pues quizá en un sector posterior maxilar no me vayáis a poner un implante unitario, un 16, por ejemplo. Pues a este paciente hay que decirle que va a llevar un 16 y un 17, ¿vale? Va a llevar 2 implantes para celulizar las coronas y tener un mejor comportamiento biomecánico de ese sistema, ¿vale? Porque luego, si estamos ante un hueso poco denso, es un hueso muy trabecular, un implante unitario en un sector posterior va a sufrir excesiva tensión y, por tanto, excesiva deformación, ¿vale? Entonces, bueno, no siempre están las reglas escritas, porque nosotros los dentistas nos gustan mucho las reglas así que nos den un protocolo estricto, sino que cada caso hay que evaluarlo de forma independiente, y en medicina 2 más 2 nunca son 4, ¿vale? Y entonces hay veces que al paciente, es que aquí me han dicho que me ponga un implante. Ya, yo le recomiendo que se ponga 2, ¿vale? Y aquí le vamos a decir que se ponga 2. Y esto es lo que hay, ¿vale? Después, en cuanto al hueso cortical, sabemos que es un hueso más denso, entonces es un hueso más rígido, es un hueso con mayor módulo de elasticidad. Ante la misma fuerza va a haber menor deformación, es cierto, ¿vale? Se va a deformar menos ante la aplicación de la misma tensión. Ahora bien, es más importante, quizá, pues el grosor de cortical vestibular también nos influye en que haya menor tensión cuando yo tengo un grosor de tabla cortical, un grosor de cortical bueno, que si no tengo cortical va a haber mayor deformación. Pero aquí entramos en esa controversia de cuando estudiábamos y nos hablaban de cuál era el mejor hueso, ¿no? O el hueso tipo 1 era el hueso fuerte, ¿no? El hueso bueno, ¿no? Era el hueso rígido y el hueso que el implante te entraba con mucho torque, que parece que es lo que mola, ¿no? Que el hueso te entre con mucho torque. Pero quizá cuando hablamos de un hueso muy trabecular, un hueso tipo 4, es un hueso poco denso, es cierto, que quizá vaya a haber más riesgo de estos micromovimientos, correcto, pero es un hueso muy vivo, es un hueso vascular, es un hueso celular. Yo prefiero un hueso vascular y un hueso celular a un hueso muy cortical y poco vivo, ¿vale? ¿Que va a ser más complicado conseguir una estabilidad primaria en un hueso tipo 4, en un hueso poco denso? Por supuesto que sí, pero ya tenemos nuestras herramientas para conseguir que el implante tenga una estabilidad correcta, ya sea por el tipo de implante y la macrogeometría, o modificando la secuencia de fresado, o por muchas características que podemos hacer que ese implante nos quede estable. Pero esto venía a colación de la paradoja del hueso pobre de Davis, que es un artículo muy interesante que os puedo pasar, ¿no? Que es que hablan del hueso pobre, ¿no? El hueso tipo 4 es el hueso pobre. A nosotros en el grupo nos gusta llamarle pobre hueso, ¿no? El pobre hueso que nadie le quiere al hueso tipo 4, y es el hueso más vascular, más celular y el que nos da más alegrías, ¿eh? No sé vosotros, pero habréis tenido implantes que os han quedado rotando sin estabilidad prácticamente ninguna en un hueso tipo 4, y el implante, pasado los meses de osteointegración, ha quedado con una estabilidad perfecta, ¿vale? Por tanto, también sabemos que el hueso trabecular, por ejemplo, en un sector posterior maxilar, se va a comportar siempre mucho mejor ante cargas axiales. Por eso estamos en un sector posterior y así minimizamos los micromovimientos. Nuestra anatomía no está hecha porque sí, está hecho por años de evolución, ¿eh? Y entonces que tengamos un hueso muy trabecular en un sector posterior maxilar, donde se van a sufrir las cargas más axiales, y al final dices tú, ¿y por qué no está el mismo hueso en la arcada inferior? Porque ¿quién se lleva el impacto de masticación? ¿La arcada superior o la arcada inferior?
la que no se mueve, que es la carga, la arcada superior, ¿no? Es decir, el impacto de la oclusión o de la carga se la recibe la arcada superior, y por tanto el hueso es más trabecular, ¿vale? No está todo hecho así a libre albedrío, sino que son años de evolución. Si nos vamos a otros factores, como puede ser el factor del implante, ¿vale? Ya de aquí digo que no existe el implante perfecto. No existe el implante, no me preguntéis, oye, ¿y este implante depende? ¿Vale? La respuesta siempre es depende. El implante tiene unas características que debemos conocer, y cuáles son las características que van a influir en la decisión que, dependiendo del caso o de la situación en la que estemos clínicamente, pues nos beneficie en una situación o en otra, ¿vale? En cuanto a la macrogeometría del implante, primero vamos a hablar del material, perdona. En cuanto al material del implante, esto me viene a colación porque bueno, mi tesis doctoral fue sobre esto, y hablaba un poquito del material de los implantes. Sabemos que hay distintos materiales de implantes, distintas aleaciones. La más común quizás sea la de titanio 6 aluminio 4 vanadio, que es el titanio que hoy en día más comercialmente más utilizamos. Hay otras aleaciones, como puede ser la aleación titanio 15 circonio del Roxolid, por ejemplo, de Straumann. Tenemos otras aleaciones cerámicas, ya no sé, una aleación, una cerámica, los implantes blancos que conocéis, implantes cerámicos de circonia estabilizados con itria. Y después tenemos en mente, últimamente, la creación de nuevas aleaciones, quizá más hiperelásticas, con la introducción de otro tipo de metales, como puede ser el niobio, el tántalo, el hafnio, que son materiales que van a hacer que el implante tenga una mayor elasticidad o tenga un módulo de elasticidad menor, ¿vale? Bueno, mi tesis doctoral como resultado fue un análisis de elementos finitos, y los resultados que nos dieron fue que cuanto mayor era el módulo de elasticidad, menor tensión y por tanto menor deformación sufría el hueso. Con esto no quiero decir que el implante con mayor módulo de elasticidad, en este caso, por ejemplo, el implante cerámico, que tiene el mayor módulo de elasticidad, el implante de circonia estabilizado con itria, sea el mejor implante, porque es el que hace que el hueso alrededor sufra menor deformación. Dependerá del caso, y dependerá cuál sea el umbral de deformación que yo quiera conseguir, ¿vale? No todo es la biomecánica, pero hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Para que saber que no todos los implantes, no todos los materiales de implantes funcionan de la misma manera. Entonces, con estos resultados fuimos un poquito más allá, ¿no? Y este estudio nos demostró también, este estudio publicado por Aritza Brizuela, en 2019, pues nos mostró que conforme disminuimos el módulo de elasticidad, veis en la gráfica el titanio 6 aluminio 4 vanadio a mano izquierda, hasta el titanio 25 hafnio, 25 tántalo, estos materiales, a la derecha es más elástico, es un material hiperelástico, y a la izquierda es una aleación más rígida. Pues se vio un mayor BIC en los implantes de material más hiperelástico. Por tanto, cuanto menor es el módulo de elasticidad del implante, existe mayor BIC, mayor contacto hueso-implante. Bueno, cositas que nos hacen pensar que quizá, bueno, podemos pensar en un futuro en aleaciones nuevas de implantes dentales, ¿vale? En cuanto a la macroscopía, es decir, os vais a conocer muchísimos implantes. Si colocáis implantes de distintas marcas, veis que colocar un implante de una marca no tiene nada que ver que colocar el implante de otra marca distinta. Y biomecánicamente funcionan, no podemos hacer o colocar un implante de la misma manera que la otra, ni con la misma secuencia de fresado, con las mismas fresas, o dependiendo del tipo de hueso en el que estemos localizándonos o vayamos a colocar nuestro implante. El diseño forma un papel muy importante. En cuanto a la macrogeometría, parece ser que tiene un mejor comportamiento biomecánico o una mejor disipación de cargas los implantes de paredes paralelas y espiras cuadradas, ¿vale? ¿Esto significa que los implantes más cónicos con espiras triangulares haya que desecharlos de la faz de la Tierra? No, en absoluto. Estamos diciendo que cada implante tiene su indicación, y si estoy en un hueso, quizá un hueso más trabecular, pues igual querré utilizar un implante más cónico o con las espiras más triangulares que me hagan una mayor estabilidad primaria, o quizá en un implante post-extracción, ¿vale? Para conseguir una mayor estabilidad primaria para hacer una carga inmediata. Aún así, los estudios biomecánicos nos dicen que estos implantes de paredes paralelas y espiras cuadradas tienen una mejor transferencia de carga. Lo de las espiras es algo claro, es decir, una espira triangular
tal y como sabemos, que una tensión entre dos materiales con muy distinto módulo de elasticidad, como puede ser el implante por un lado, un titán aluminio vanadio que tiene 110 gigapascales y un hueso trabecular que tiene 1 gigapascal, estamos poniendo en contacto un material muy rígido y un material muy blandito. ¿Cuál va a ser el que sufra? Si yo me voy con la cabeza contra una pared, estoy convencido que mi cabeza va a sufrir más que la pared. Entonces, el que sufre al final es el hueso. Y sobre todo la tensión, cuando dos materiales de muy distinto módulo de elasticidad se ponen en contacto, se transfiere en el primer punto donde se ponen en contacto. El problema de una espiral triangular, ¿cuál es? Que el punto es un punto muy pequeñito y que al final esa tensión va a tender al infinito, esa disipación de carga. Mientras que en una espira más cuadrada, la disipación va a ser muchísimo más favorable, ¿vale? Pero hay en ocasiones donde necesitamos espiras triangulares o un implante más cónico, ¿vale? En cuanto a las dimensiones del implante, sabemos que prevalece más el diámetro que la longitud. Es decir, hoy en día ya sabemos que la longitud biomecánicamente tampoco nos influye en gran medida, ya que realmente la transferencia de carga y lo que nos interesa alrededor de un implante se transfieren los 4 primeros milímetros del implante, ¿vale? De ahí a que también hoy en día los implantes cortos tengan una indicación más que suficiente y den unas tasas de éxito y supervivencia prácticamente exactamente igual que los de longitud estándar, porque realmente biomecánicamente estamos hablando de los 4 primeros milímetros. En cuanto sí que es cierto que el diámetro nos influye bastante más. Siempre que podamos poner un implante de diámetro mayor, lo que nos permita, obviamente, el hueso que la disponibilidad ósea que tenemos, sabemos que la disipación de carga y la tensión y el comportamiento biomecánico va a ser muchísimo mejor, ¿vale? En cuanto a la conexión, está claro que hoy en día la conexión interna, un tipo conomorse, incluso y por supuesto la utilización de pilares intermedios, sobre todo en implantes bone level, pero también en implantes tissue level, conlleva un mejor comportamiento biomecánico, ¿vale? Aún así, todavía ahora mismo estamos estudiándolo y con estudios de, bueno, cuál es un poco la diferencia que existe en deformación del hueso dependiendo de la altura del pilar que estemos utilizando y un poquito de otras cositas sobre la conexión, pero hoy en día sabemos que obviamente la conexión externa ya está en desuso y biomecánicamente, por supuesto, se comporta bastante y mucho peor que la conexión interna, ¿vale? Tanto en transmisión de cargas al sistema protésico, aflojamiento de tornillos, posibilidad de complicaciones mecánico-técnicas de la prótesis, como biológicas en la prevención un poquito de la pérdida ósea marginal, ¿vale? Por sobrecarga. Si hablamos, ya hemos hablado del hueso, hemos hablado del implante, nos queda hablar de la prótesis, ¿vale? Para nosotros la prótesis es lo más importante de una rehabilitación protésica. Es decir, y mis alumnos de máster, incluso los de grado, ya lo saben. O sea, si vamos a empezar, si yo cuando decido quién entra y quién no entra a un máster, le diría que lo primero que tiene que hacer es fabricar una prótesis completa, ¿vale? Porque para mí es lo principal, la prótesis, y para nosotros la prótesis es lo principal. Luego que debajo no tenga hueso y tenga que hacer una regeneración, por supuesto. Luego que tenga un poco grosor de tejido blando, pues agrandamos el tejido blando y cogemos un conectivo. Pero al final el paciente lo que quiere es dientes, ¿vale? No quiere implantes. Entonces, la prótesis es una de las cosas más importantes, o quiero el factor más importante biomecánico en los implantes, ¿no? En las rehabilitaciones implantosoportadas. Hablando un poco de la ferulización, en nuestro caso no cabe la idea de colocar prótesis que no estén ferulizadas hoy en día. Es decir, la ferulización de implantes sabemos que disminuye totalmente el estrés, la tensión la disminuye totalmente, y que sabemos que se comporta y la transferencia de carga al terreno de soporte con implantes ferulizados es muchísimo mejor, ¿vale? Ahora, si nos vamos a unas rehabilitaciones completas, rehabilitaciones en el maxilar superior o en mandíbula, ¿lo hacemos en una arcada completa, en una sola herradura, o lo hacemos en tramos? Bueno, este trabajo del profesor Álvarez Arenal y consecuente la tesis doctoral del doctor Aricha Brizuela, pues tenía como resultados de un análisis de elementos finitos, pues que en la maxilar superior la mejor rehabilitación es una arcada completa, una sola herradura, ¿vale? Todo ferulizado. Y quien diga, no, mejor en tramos, porque es que si falla uno de los tramos, pues así no tienes que repetir la prótesis entera. Hombre, la idea es que no falle, ¿no? Y si fracasa o tiene alguna complicación mecánico-técnica, pues igual es que el diseño no es correcto, ¿vale? De esa rehabilitación. Pero sí que es cierto que luego en mandíbula cambia la situación, porque en mandíbula tenemos un fenómeno que es el fenómeno de flexión mandibular. Es decir, la mandíbula tiene una cierta característica de deflexión mandibular que hace que biomecánicamente parece ser
que sea mejor colocar las rehabilitaciones completas inferiores en un solo tramo, ¿vale? En un sector dividido más o menos en intermentonianos y en sectores posteriores, ¿vale? Aún así, las rehabilitaciones en una herradura en arcada inferior también funcionan bien, ¿vale? Tampoco hay tanto problema. Estamos hablando que estos son resultados de elementos finitos, ¿vale? Hemos hablado un poco de cuál es la dificultad de hacer estudios biomecánicos in vivo o en pacientes, entonces siempre nos basamos un poquito más en in vitros, ¿vale? En cuanto al material, ¿con qué rehabilito? ¿Con cerámica? ¿Con resina? ¿Qué diferencia va a haber, ¿no?, entre una cosa y otra? Es cierto que actualmente en la evidencia científica no podemos hablar de evidencia, valga la redundancia, es decir, hay una cierta controversia. Entonces esperemos que la tesis de mi compañero amigo, el doctor Markel Dieguez, pues nos haga un poco abrir los ojos pero los resultados parecen indicar que la cerámica transmite una menor tensión al implante hueso, mientras que los materiales de bajo módulo de elasticidad, como puede ser una resina, aumentan esa tensión en el hueso. Pero esto es básico por el principio de conservación de la energía. Es decir, un material muy rígido, como puede ser la cerámica, un material de alto módulo de elasticidad, va a tender a absorber mucha más tensión y a disipar menos tensión. Por tanto, llega menor tensión a lo que es el hueso y el implante, mientras que una resina, que es de bajo módulo de elasticidad, no va a tender a absorber mucha tensión, sino que va a tender más a disiparla. Entonces, ¿qué es mejor, rehabilitar con cerámica o con resina? Yo no estoy diciendo ni que una sea mejor ni otra peor, dependerá del caso y de la situación en la que nos encontremos, ¿vale? Simplemente comentaros lo que nos dicen los resultados. En cuanto a los voladizos o cantilevers, ¿vale? ¿Podemos utilizar cantilevers? Por supuesto, pero sabemos que cuanto mayor sea la distancia de este cantilever, desde el último implante hasta la terminación del voladizo, mayor tensión se va a transferir y sobre todo esa tensión, ¿dónde se va a transferir? Al implante más cercano al cantilever, ¿vale? Entonces es el implante más distal, digámoslo así, en una rehabilitación completa con un cantilever distal, es el distal el que más tensión va a haber transferida y, por tanto, ese implante es el que vamos a tener que aumentar las dimensiones de ese implante. Es decir, el implante más distal, como va a ser el que más tensión va a sufrir, pues deberemos utilizar un implante con una anchura o con un diámetro lo mayor posible y también longitud menos importante, pero también un poquito más largo. Es decir, cuanto mayor dimensión de ese implante, mejor soportará esas cargas que van a verse aumentadas en un cantilever, ¿vale? Y siempre que podamos hacer un cantilever mesial, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque la magnitud de la carga que sufrimos, pues cuanto más a distal vamos, como ya hemos visto al principio, hay más magnitud de carga que si vamos hacia mesial. Entonces, siempre que podamos, un cantilever mesial, dependiendo en la situación en la que estemos, o si es un canino que nos va a guiar mis movimientos excursivos y vamos a hacer una guía canina, pues entonces igual hay que darle una función de grupo, pero podríamos estar hablando sobre oclusión o otro día quedamos Héctor y hablamos un poquito más sobre ello, ¿vale? En ese sentido, los cantilevers, cuidadito con ellos, ¿vale? Y por último, porque yo creo que estoy en tiempo perfecto, nos queda hablar del paciente. No es lo mismo rehabilitar a un paciente que a otro. La eficacia masticatoria de un paciente no es igual que otro. Entonces, no es lo mismo rehabilitar a mi primo de la izquierda, a Mike Tyson, ¿vale?, que yo les llamo los tiburones, con esos maseteros y esos temporales que dan miedo, a mi abuelita, la del pueblo, que realmente la eficacia masticatoria que tiene es bastante poca, ¿vale? Entonces, ¿colocamos el mismo número de implantes a ambos pacientes? Es decir, esas reglas de 4 implantes sobre dentadura, 6 híbrida, 8 metalcerámica, dependerá del caso, ¿vale? Entonces, esas reglas de tantos implantes dependiendo de la prótesis que voy a poner, depende mucho también de los pacientes. Cuidadito con los pacientes parafuncionales, ¿vale? Sobre todo pacientes parafuncionales con rehabilitaciones completas, ¿vale? Rehabilitaciones completas, paciente parafuncional siempre con su férula de descarga, ¿vale? Es decir, porque el paciente con rehabilitación completa, sin dientes remanentes, sin ligamento periodontal, puede comer cantos rodados hasta que lo revienta, ¿vale? Y no sabe la fuerza masticatoria que está haciendo. Siempre con férula de descarga, ¿vale? Para evitar esas sobrecargas. Tener muy controlado siempre la oclusión, por favor, es la clave del éxito de
los implantes de las rehabilitaciones implantosoportadas, la oclusión, tener muy claro las características de una oclusión mutuamente protegida, tener claras, evitar interferencias, evitar prematuridades, y eso se hace con una cosita que se llama papelito de articular, ¿vale? Papel de articular y finito, ¿vale? No cartulinas. Esto mis alumnos de grado lo tienen muy claro, ¿vale? Que no se chequea la oclusión con Tetabricks ni con cartulinas, se chequea con papeles finitos, ¿vale? Y si ya tenemos la suerte de tener un TESCAN o un análisis digital de la oclusión, pues muchísimo mejor. Pero es lo que, al fin y al cabo, lo que hay que desvelar del éxito de los implantes en biomecánica es tener claro estos conceptos, tener claro que el hueso sufre una remodelación y se modifica ante la aplicación de carga. Cuánta carga o no dependerá de nosotros, que podemos jugar con el tipo de hueso, con el tipo de fresado, con el tipo de implante, con el tipo de prótesis, con el tipo de paciente, para conseguir un éxito garantizado en nuestras rehabilitaciones sobre implantes, ¿vale? Y que hay que tener muy claro también que el implante, la foto para Instagram tiene que quedar muy bien, y cuanto más hueso y más tejido conectivo, muy bien, mucho más bonito, mucho más me gustas, pero también hay que tener en cuenta este tipo de temas y de conceptos que yo creo que ha quedado un poquito claro, ¿no? Muchas de las cosas que habéis visto no puedo dejarlas de dar las gracias a mis compañeros de la Fundación Osteosite, porque sin ellos esto no sería... La verdad es que somos un grupo de frikis y eso yo creo que nos valida un poco que muchas de las cosas que habéis visto y estudios que salen nacen de tomando una cerveza, ¿eh? Y hay muchos que están aquí presentes que saben que es así, ¿vale? Y yo creo que eso es lo que da un poco de vida a esta profesión, que hace falta más investigación, más basarse en ciencia, porque no dejamos de ser una ciencia médica y nuestros actos quirúrgicos deben basarse en ciencia, no deben basarse en a mí me funciona, ¿vale? Y esto se nos olvida en esta profesión, ¿vale? Un poquito, ¿vale? Y nada, poco más. Volverte a dar las gracias, Héctor, porque he disfrutado mogollón de esta horita que hemos estado juntos. Si hay alguna duda o cualquier pregunta... Tú no sabes pregunta... lo que he disfrutado yo. Además te voy a decir una cosa. La resolveré si sé responderosla, ¿eh? Ahora lo hacemos, porque ya hay alguna pregunta por ahí, pero te tengo que decir, bueno, ahora estamos en este periodo en el que ha habido muchos webinars, pero yo hace unos años, cuando estaba en SEPA, se empezaron a hacer. ¿Y sabes qué me indica a mí que una charla es buena? No lo que hable, no las diapositivas, nada. La gente que no se ha movido. Yo voy viendo, por si no empiezas a ver cómo entra y sale la gente. Y he de decir que en tu caso, desde que se llenó la sala, la gente no se ha movido. Es como estar en un teatro en que nadie se mueve. Yo, porque les he tenido coaccionados, porque les he dicho que no se vayan. Sí, debes tenerlos coaccionados a lo mejor, pero no te lo creo. La verdad es que has hecho que un tema que para todos, cuando nos lo planteamos, yo creo que desde que estábamos en la facultad, nos suena algo arduo, lo has hecho muy divertido, muy divertido. Entonces eso sí que quiero de verdad felicitarte por cómo lo has presentado. Mira, tenemos una pregunta que es, con todas las variables a tener en cuenta, es un poco complejo atender a todas. ¿En qué orden debemos priorizarlas o ponderizarlas? Es del doctor Garitaonandía. Vale, bueno, al final yo creo que no podemos dar de verdad, dar una prioridad a una u otra, sino que también debemos jugar con el papel que tenemos, porque al final por ejemplo, la macrogeometría del implante, hay veces que los que trabajamos en varias clínicas, rehabilitando o poniendo implantes, hay veces que incluso ni podemos elegir el implante que colocamos, o nos pasa eso, ¿no? Entonces nos encontramos con características de implantes que tú no puedes modificarlas a la hora de colocarlos, y entonces esas características del implante que van a favorecer, o más o menos en cada caso, biomecánicamente no vas a poder jugar con ellas. Quizá lo único que hay que hacer es, con el hueso tampoco vas a poder tú manejar ese hueso, porque el hueso es en la situación, en la localización donde vas a estar, es el hueso que tienes, es el hueso con el que vas a jugar, ¿no? Entonces quizá también tenga mucho que ver la secuencia de fresado, la experiencia clínica, por supuesto, y por supuesto, sobre todo, la prótesis, ¿vale? Nosotros le damos muchísima importancia al tema de la prótesis, ¿vale? Prótesis anatómicas, no rehabilitar prótesis directas a implante, sobre todo en implantes bone level, pero tampoco en implantes tissue level, múltiples, utilizar pilares intermedios, ¿vale?
utilizar implantes de conexión interna, y la prótesis, bueno, pues que la prótesis sea lo más higienizable posible, que favorezca tener muy clara la oclusión que vamos a dar a ese paciente, evitar interferencias, evitar prematuridades, es decir, tener claro esas cositas y quizás donde menos importancia le damos a la prótesis y quizás donde podemos centrarnos más y conseguir más éxito teniendo más en cuenta estos aspectos oclusales, pienso yo. No sé si he respondido a la pregunta, pero... Yo creo que sí. Hay otra pregunta, porque voy a aprovechar, luego ya el que tiene que contestar aquí eres tú. Bueno, Dani Echegaray nos dice, felicitar a Esteban, ha sido muy ameno y didáctico, no tengo más que eso, estoy de acuerdo con la pregunta. Claro, Dani es exalumno mío, normal que me diga eso, o sea, ese no vale. Pero no creo que te lo haga por hacer la pelota, te lo digo yo que no necesito hacerte la pelota para nada. Entonces, aunque se vaya un poco del tema, has comentado que a mayor ISQ, menor micromovimiento. ¿Qué opinas del RFA y ISQ como valor predictivo de periimplantitis? Vale. Valor predictivo de periimplantitis. A ver, es un tema que además coincide con una tesis doctoral que estoy dirigiendo en Salamanca, en el cual utilizamos, o ya tenemos varios in vitros hechos, que podemos utilizar también análisis de frecuencia de resonancia como método no invasivo de evaluación de la pérdida ósea marginal. Es cierto que hay un estudio publicado por el doctor Alberto Monge, que también habéis disfrutado de él hace relativamente poco, in vivo en perros, en el cual también valora el uso de análisis de frecuencia de resonancia como método no invasivo de valorar la pérdida ósea marginal. Y es cierto que los in vitro nos han dado de manera correcta que cuando hay una pérdida ósea marginal que radiográficamente la podemos observar, pero no siempre hacemos radiografías de control a todo el mundo, o a veces hacemos una periapical, no hacemos CBCT a todo el mundo en los controles, y a veces tenemos pérdidas de tabla vestibular o tabla palatina que una periapical, al ser en 2 dimensiones, no podemos observar, y por tanto, quizá el poder levantar la prótesis para higienizar y tomar un análisis de frecuencia de resonancia y valorar y tener en cuenta los valores previos que teníamos de análisis de frecuencia de resonancia nos pueden dar un valor predictivo de que puede estar pasando algo alrededor de ese implante, ¿no? Entonces, todavía no hay evidencia como tal para poder decir que esto es así, pero esperamos dentro de poco, con la tesis doctoral de este alumno mío de Salamanca y con los estudios que estamos haciendo desde la Fundación Osteosai, pues sacar unas conclusiones más certeras del uso del análisis de frecuencia de resonancia para diagnosticar periimplantitis o pérdida ósea marginal, ¿no? Me gusta más hablar de pérdida ósea marginal por no entrar en debate de definición de periimplantitis, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Sí, que podemos pasar 30 años intentando definir lo que es la periimplantitis y no llegaremos a un acuerdo muchas veces entre unos cuantos. Mira, hay otra pregunta de la doctora Blanco preguntando, ¿también pilares intermedios en unitarios? Bueno, aquí es menos, si hablamos de biomecánica y hablamos de biología, ¿vale? Si hablamos de biomecánica, quizá el uso de pilares intermedios nos favorezca sobre todo un ajuste pasivo de la prótesis, ¿vale? Y es más influyente, como bien está preguntando ella y sé por dónde va, es más importante quizá en prótesis múltiples, ¿no? En implantes, en rehabilitaciones múltiples que en unitarias. Si bien es cierto, si hablamos un poco de biología, ya no da ajuste pasivo, porque un implante unitario no vamos a hablar de ajuste pasivo porque tienes que tener, y más todavía con los sistemas CAD/CAM que tenemos hoy en día. Si hablamos de biología, sabemos que cuando utilizamos pilares intermedios en implantes ball level, alejando la plataforma del implante de nuestra unión protésica, sobre todo unos 2-3 milímetros, minimizamos el riesgo de pérdida ósea marginal. Desde los estudios de Pablo Galindo que tenemos recientes, o más o menos recientes, pues sabemos que el uso de pilares intermedios que alejen un poquito la unión protésica de la plataforma del implante minimiza el riesgo de esa pérdida ósea marginal. Entonces, de ahí a tener en cuenta a la hora de colocar nuestros implantes, el decir, bueno, ¿cuánto entierro un implante o cuánto lo dejo de enterrar, ¿no? Pues no es tanto el decir un protocolo de decir siempre hay que enterrar, como hay gente que me comenta, ¿no? El implante ball level tiene que quedar 2 milímetros infraóseo, pues dependerá. ¿De qué va a depender sobre todo? Pues del grosor de tejido blando que tengamos y de la situación en la que nos localicemos. ¿Por qué? Porque del grosor de tejido blando va a depender la longitud del pilar intermedio que yo vaya a poner. Entonces, si yo tengo un tejido blando muy finito, como puede ser un sector posterior mandibular, pues igual tengo que enterrar un poquito más el implante, un poquito más de la cuenta, para conseguir utilizar un pilar intermedio de 2 milímetros como mínimo y tener, pues lo que Gargiulo ya nos comentaba, de un espacio
¿cómo se dice? Un espacio biológico, ¿vale? Una anchura biológica, ¿vale? Al fin y al cabo es lo que queremos. Biológica en ese La caso. anchura biológica. Entonces, que en implantes no son 3 milímetros como en dientes, por supuesto, pero sobre mínimo esos 3 milímetros es lo deseable para no tener una pérdida ósea marginal, pero de remodelado fisiológico, no de una perimplantitis, simplemente por remodelado fisiológico. ¿Cuántos implantes Bond Level hemos colocado? Y habéis visto que al mes y medio o a los 2 meses dices, pero si ya tiene pérdida ósea marginal. Dos opciones. Una, que no hayamos tenido en cuenta este espacio biológico, y dos, que hayamos metido el implante o insertado el implante con un torque excesivo y haya habido una sobrecompresión ósea y con una posterior pérdida de ese hueso, sobre todo cortical, hueso cortical poco vascular, muy denso, es decir, todo lo que hemos hablado antes. Mira, el doctor Moreno Badiola nos pregunta también si en implantes unitarios es mejor usar pilares intermedios tipo multi-unit, antirrotatorio, o pilares para cemento atornillar. Vale. En nuestro caso nos gusta mucho la prótesis cemento atornillada. Es decir, esto pues sería otra vez, y además Jesús, como ya me conoce y hemos hablado mucho de ello, es un gran amigo, pues sé que va sobre esto. Y nos gusta mucho la prótesis cemento atornillada porque lo que hacemos es combinar dos factores. Uno, entre comillas, el ajuste pasivo y otra, pues la posibilidad de remoción de la prótesis de forma sencilla a través de una chimenea, ¿no? Que aquí, bueno, podríamos discutir incluso dentro del grupo nuestro, nos tiramos de los pelos a veces para decidir qué es lo mejor o qué enseñamos o qué no enseñamos, y como algunos éramos de atornillada, otros éramos más de cementada y tal, y dice, venga, pues ni una ni otra, cemento atornillada. Y estoy con Jesús que en unitarios los dos te van a venir bien, los dos funcionan muy bien, pero quizá nosotros somos más de utilizar cemento atornillada, utilizando pilares obviamente individualizados con una altura, como hemos hablado, la altura para alejar esa unión protésica de la plataforma del implante. Sí. A mí esa parte, yo personalmente el cemento atornillado por el ajuste pasivo me gusta mucho. Y luego hay otra cosa que tocaste de momento también, es ese aspecto de que hoy en día el dejar un pilar que no vuelvas a tocar, alejar de la distancia, porque desde el punto de vista biológico, no biomecánico, dejas de retocar cosas que si no antes no sabías cuántas veces tomabas la impresión, sacabas, venías y acababas generando problemas biológicos más que otra cosa. Y al final la técnica One Arm in One Time pues está indicada, pero hay veces que se intenta, pero es difícil muchas veces porque estamos a expensas de la cicatrización de ese tejido blando que tampoco sabes 100% cómo va a acabar cicatrizando, ¿no? Entonces, siempre que podamos colocar el pilar intermedio el día de la cirugía y evitar esa remoción y evitar despegar esos semidesmosomas de tejido blando y tener esas posibilidades de filtración bacteriana, pues muchísimo mejor, ¿no? Pero hay veces que por la cicatrización del tejido blando, que muchas veces es que no sabes cómo va a cicatrizar, pues tienes que cambiarlo en segunda fase, pero bueno, mejor. Pero ya en ninguna de las pruebas protésicas no tienes que andar quitando y poniendo. Yo lo que digo a veces es, se evita el magreo excesivo. No andarlo tocando. Bueno, había aquí un comentario también de Carmen de la Calle diciendo que en algunos implantes, como la marca BioHorizons, la configuración de los pilares intermedios no se posibilita hacer la carga inmediata en unitarios, empleándolos. No acabo. Sí. Sí, a ver, más o menos porque yo también en alguna clínica en Zaragoza y en Teruel coloco implantes BioHorizons. Entonces, es cierto que, bueno, como he dicho, no quiero centrarme en marcas comerciales, ¿no? Pero cada casa comercial tiene su sistema de pilares intermedios, su sistema de pilares provisionales, y hay algunos que anatómicamente parece que son más favorables que otros, y que respetan sobre todo más el tejido blando, que hacen esa expansión progresiva desde la conexión interna del implante y no hacen un salto directamente desde la plataforma en vertical, como demasiado tronco, como digo yo, ¿no? Que el implante, o sea, que el pilar también tiene que ser anatómico, porque al tejido blando, y muchos amigos míos de aquí saben más que yo de esto, pues les gusta más
les gusta el espacio y les gusta que le dejen espacio y que no haya esa compresión de tejido blando. Entonces, cada casa comercial es un mundo y bueno, siempre tenemos la posibilidad de hablar con nuestro comercial y decirles si hay alguna posibilidad de que hagan un tipo de pilar y que a veces nos hacen caso y nos escuchan, ¿eh? Entonces, bueno, pero como he dicho, hay que, y respondiendo a la primera pregunta, depende mucho del implante que utilicemos en la clínica donde estemos y tendremos que adaptarnos a la situación en la que nos toque trabajar. Y hay veces que es mejor y otras peores. Así es. Pues voy a ver si hay alguna otra pregunta, porque de momento parece que no hay ninguna más. Y si no hay ninguna, Esteban, yo puedo decirte una cosa. Me he pasado un rato fabuloso. Has logrado mantener incluso en las preguntas, que es cuando ves que la gente se va marchando, porque salir de casa no podemos, pero bueno, alguno saldrá. Ha mantenido la expectativa todo el tiempo. Y yo quiero de verdad felicitarte y te voy a aplaudir yo porque tengo a todo el mundo silenciado, pero nada, quiero de verdad darte las gracias y espero que podamos repetir esto pronto. Muchísimas gracias, Esteban. El placer ha sido mío y gracias a todos por estas horas que son un poquito de siesta también, pero bueno, que... Ha sido muy, muy entretenido, te lo puedo decir. O sea, que de verdad que ha valido mucho la pena, de verdad, Esteban. Y saludo a todos gracias. los amigos que veo, Antonio, Fede, los veo ahí a todos, También algunos vienen que por ahí, Aquí está todo el mundo por ahí. Bueno, hay muchos que no tienen la cara para que no los veamos. No vaya a ser que se nos hayan dormido y contemos con que ellos no están aquí. Pero vamos, de todas maneras, de verdad, muchísimas gracias, Esteban. Yo creo que ha sido impresionante gracias a vosotros. cómo has manejado todo el tema. Que, como digo, yo creo que desde la facultad cada uno piensa, le dicen biomecánica y te queda mirando de qué me van a hablar. Y de verdad ha sido impresionante. Quiero darte las gracias y espero que dentro de unos días quien pueda lo podrá ver, quien no haya podido lo podrá ver durante unos días en YouTube y luego a partir de ahí volverte a tener aquí, que es lo más importante para mí. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias a todos, un fuerte abrazo. Vale, muchísimas gracias a todos y recuerdos. Espero que nos volvamos a ver pronto. Hasta luego. Hasta luego, amigos. Hasta luego. Adiós.